Muy buenas amigos, bienvenidos a Occidental Image y hoy, a petición de nadie, pero porque la gente estuvo inflando mucho el globo con ella, vamos a hacer la reseña de la película española del año 2020 llamada Aquelarre, que durante el último tercio del año se habló bastante de ella porque, no sé, llamó la atención de muchos y la película recibió menciones y premios, especialmente por las interpretaciones del joven elenco de chicas que aparecen en el film. Y bueno, que realmente lo vi y fue una auténtica y supina decepción. No solo por las absolutas carencias de rigor histórico que tiene, que bueno, eso podría ser tema aparte si la película estuviera bien, porque vamos a ver, Gladiator y muchas otras grandes películas que tienen remanencias históricas se follan la historia por todas partes y no tienen prácticamente ningún rigor. Pero bueno, es que aparte de eso, la película en sí, como película, se me hizo pesada y decepcionante, con un final ridículo que sonrojaría al más devoto de este tipo de producciones. La película está dirigida por el director franco-argentino Pablo Agüero, que, bueno, hace esta labor directiva bastante encomiable, sobre todo en cuanto a hacer el retrato de época en 1609, ¿no? En pleno siglo XVII, en el norte del Reino de España. Y bueno, tiene un elenco femenino sin dudas excepcional, eso sí se puede decir. Todas las chicas que aparecen, bueno, las que aparecen en el papel principal, como las acusadas, ¿no? El grupito de amigas que son llevadas ante el inquisidor, pues hacen una labor encomiable. No pronunciaré sus nombres para no hacer el ridículo, porque no procede, pero bueno, es que si queréis buscar quiénes son, tenéis las fichas en todas partes, señores, que hay internet, y no hace falta que yo aquí os vaya contando todos los pormenores, porque sería perder tiempo. Así que bueno, ¿de qué va esta película? Bueno, pues como dice el título, básicamente trata sobre un grupo de chicas, de amigas, que viven en el norte de España, en el País Vasco, y que bueno, en época de pesca, pues los hombres del pueblo se han echado a la mar para ir en busca de pececillos, ¿no? De presas que llevarse a la boca, que vender, etcétera. Y bueno, quedando ellas solas en el poblado, de repente aparece un inquisidor que las manda a hacer prisioneras y a las que va a interrogar para que, acusándolas de brujería, para que ellas le expliquen exactamente cómo funciona lo que se conoce como aquelarre. Básicamente un ritual donde las siervas del impío pues se inician como sus pecadoras devotas y donde el diablo se aparea con ellas, se las folla por todas partes, flotan por ahí y por allá, en fin, todo ese rollo, ¿no? Bien, la cinta puede prometer. A pesar de que obviamente, pues ya digo, es una película española que te está hablando del pasado de España y obviamente eso casi nunca se traduce en algo bueno. Repito, la falta de rigor histórico en la mayoría de películas de este carácter en el cine español es, vamos, absolutamente desternillante. O sea, puestos a inventarse cosas, podrían decir que simplemente es historia ficción o fantasía, pero no, la película se supone que trata de ser seria, que trata de ser consecuente, así lo avala el aspecto visual, la recreación de época, la puesta en escena, el vestuario, que está, es minimalista, pero está cuidado para generar una sensación de transporte a lo largo del tiempo muy convincente. Pero ya digo, Aquelarre es una película que vive de mitos, de ecos, de leyendas, y no está muy apegada a la realidad. Vamos, por lo menos, como mínimo, podríamos decir que prácticamente estaría hablando... Bueno, es que ni eso. O sea, podríamos decir que podría ser un caso exceptual lo que expone, pero es que ni eso. Es que hay cosas que aparecen en la película que simplemente son falsedades históricas. Es decir, como si pones un tío en la Edad Media con una M16 en la mano. Es que es simplemente ridículo. No puede suceder, no fue así. Y la película empieza bien cuando te presenta al grupo de amigas y cuando son capturadas, las inquietudes iniciales. Tratan de, en la cinta quiero decir, a nivel de guión, tratan de trasladar un tema, digamos, mal conocido y bueno, conocido por la cultura popular sobre el pasado medieval o de la Edad Moderna de España, ¿no? La famosa Inquisición, la Inquisición católica en este caso,
pero lo traslada a un punto de vista más subjetivo, poniendo el peso del hilo narrativo en los hombros de las propias chicas, que asustadas y confusas, pero a la vez decididas, tratarán de salir airosas de esa situación y evitar la pena capital, el castigo capital. Bien, la idea del film es buena, como ya digo, empieza muy bien. Hay varios momentos donde se puede sentir especialmente ese desamparo por la situación de época. Evidentemente estamos lejos de la era moderna, contemporánea, con derechos humanos, tribunales justos, bla, 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 que es algo que, ni siquiera hoy se sigue dando alrededor del mundo. Ocurre en algunas partes, sí, Occidente y algunos otros países, digamos, primermundistas o desarrollados, pero para el resto del mundo muchas cosas desgraciadamente siguen siendo como se muestra en esta película, no tanto por un tema religioso, que a veces también, sino pues en general por una falta completa de seguridad jurídica, una inoperancia supina de las autoridades o directamente corrupción política, estatal, gubernamental, legislativa, jurídica o de ejecutiva, ¿no? O sea, de las fuerzas del orden, la policía. Entonces, sí, entiendo por dónde quiere tirar la obra, pero en realidad es pura propaganda, leyenda negrista, es pura manipulación progre, te ponen a las chicas como las pobres, valientes, más listas que sus captores, ¿no? Pobres hombres idiotas cegados por la arcaica y vetusta religión, ¿no? Que fue la culpable de todos esos siglos de oscuridad en Europa, ¿no? La Edad Media, qué miedo, ¿no? La Edad Moderna con la conquista de América, horror, un horror, ¿no? Ay, menos mal que luego llegó la Revolución Francesa y se acabó el oscurantismo. Fue eso una puta masacre, fue una de las mayores barbaridades que se han hecho en Europa, al margen de lo de Hitler y Stalin, ¿no? O sea, es que esto es un consejo os vendo que para mí no tengo, o sea, es acojonante. Entonces, tienes un primer acto bueno, un acto medio insulso y un acto final completamente descabellado. Una película que cuanto más minutos pasan, peor se pone, y en la que la verdad cuesta aguantar el ritmo, porque para horita y media que tiene la película, que es corta, no es una película excesivamente larga, la cinta se llega a hacer pesada, parece que no sabe hacia dónde va a tirar, y aunque en algunos momentos te saca alguna carcajada, alguna sonrisa, o te hace arquear la ceja con lo que estás viendo, dándote un prisma a lo mejor no tan común en el cine de este tipo de situaciones históricas, la verdad es que termina siendo un peñocle, un despiporre total. En fin, es una película que, tanto para los amantes del buen cine como para aquellos que se dignen a saber de historia, ya no diré historiadores ni estudiantes de tal, no, simplemente gente que respete el sentido común y los hechos y que quiera ver una buena película, absteneos de esta cinta. Si os va más la propaganda, el mito y el lavado de cerebro constante que tenemos a nivel cultural, adelante con Aquelarre, que os lo vais a pasar pipa. Va a seguir retroalimentando el chocho que tenéis en la cabeza y va a reafirmar vuestros sesgos, alimentar vuestro ego, indignaros además mucho y bueno, que dentro de un tiempo sigamos teniendo productos de mierda, sigamos alabando mediocres, pongamos la papeleta en el sobre de turno y poco más, que sigamos siendo borregos apesegrados viviendo en la oscuridad, inventándonos mitos del pasado, todo para que encaje con un relato. En fin, mierda propagandística más que cine. Eso es lo que es. O sea, y ojo, y está bien hecha y hay momentos que son interesantes, pero vamos, pasarla de un 3,5-4 sería ser muy generoso, y le doy puntos por la buena puesta en escena y la interpretación de las chicas, que es genial, pero por todo lo demás, mierda. Así que ahora vamos a entrar ya con el cuchillo trinchante al mejunje de la historia. Es decir, aquí para empezar se hace la típica caricatura, la típica radiografía de la Inquisición española de manual. Leyenda negrista, no one expects the Spanish Inquisition, ¿no? Los tipos estos dogmáticos, sectarios, cerrados, despiadados, ¿no? Que iban en busca de gente inocente,
chavalitas jóvenes también, a las que torturaban sin piedad y a las que terminaban quemando vivas en una hoguera sin ningún tipo de misericordia. Hijos de puta sanguinarios. Y todo en el nombre de la fe. Y yo no soy cristiano, yo me río de la religión, vamos, a carcajadas cuando es necesario, pero vamos a ver. Señores, pongámonos en orden. Es que yo, en fin, entiendo que pase esto y que estas películas tengan tan buena recepción porque es lo que hay. La gente no se molesta en ir más allá de un panfleto o de un titular amarillista o la típica frase pedorra de un tertuliano trasnochado y paniaguado que sale en la televisión subvencionada, en la televisión pública. O sea, es que es lo que hay. Nadie se molesta en abrir un puto libro o, para ser más contemporáneos, más actualizados, pues en buscar en internet, en contrastar fuentes y ver las luces y sombras de la historia. Vamos a ver. La Inquisición española llega a España por orden de los Reyes Católicos, siendo de las últimas incursiones que se hace de este tipo de institución en un reino de la Europa medieval o de la Edad Moderna, más bien. Y es que cuando la Inquisición se implanta en España, al resto de Europa le pareció maravilloso, porque la Inquisición en aquellos años era algo modernísimo. Bueno, muchos en Italia, en Alemania, en Francia, estaban diciendo, menos mal los españoles que ya tienen Inquisición y están quemando gente no veras, y ejecutando y fustigando infieles, que eran unos atrasados imbéciles que vivían con el enemigo en casa. Como decían los italianos, ¿no? Los marranos, que eran los judíos, que decían que los españoles eran algo inferior porque permitían a los judíos vivir en el reino de España y no les habían expulsado. Por eso España fue el último país que básicamente lo hizo, y un poco como que por pacto con las demás potencias de Europa para que hubiera tranquilidad. Es decir, que es algo que se hizo en último término y que realmente no tuvo muchísimo recorrido. Es verdad que, por ejemplo, los sefardíes, incluso a día de hoy, están en una especie, el Estado español está en una especie de deuda histórica con ellos, pero vamos, que lo de la Inquisición española fue tardío y la verdad fue, lo siento, ¿vale? Sé que a algunos os va a volar la puta cabeza, os voy a destruir un mito en la cabeza, pero fue básicamente algo anecdótico. ¿Por qué lo digo? Sin ir más lejos, en América, que siempre se habla, ¿no? En América, la masacre que hicieron con los indígenas, los hijos de puta de la Inquisición. La Inquisición en América realmente es que prácticamente no tuvo mano puesta. Eso se quedó en el oscurantismo europeo. Llegó a matar, en los siglos que estuvimos los españoles en los virreinatos de la Nueva España, a 70 personas. En 3 siglos, 70 personas. ¡Joder, qué puta masacre! Es que yo estoy harto de oír esta mierda, que los genocidas españoles, pues éramos unos genocidas, pero malísimos, casándonos con los indígenas, y teniendo hijos y dándoles títulos nobiliarios a los indios. Bueno, pues qué genocidas más raros, chico. Vamos, lo único que causó un genocidio, porque ni siquiera llegó a eso, pues fueron los virus y las bacterias que mataron a muchos, pero por lo demás. Y si vamos al caso de Europa, 3/4 of the same. Es que en la Revolución Francesa, en la gloriosa Revolución Francesa, donde cortaron la cabeza al rey y donde mataron a María Antonieta, y todo ya fue un culmen de modernidad, las constituciones modernas, el nacimiento de la nación-estado, esa iluminación que tuvieron en Francia, se cargaron entre 30.000 y 40.000 personas en pocos años. La Inquisición española, al mismo tiempo, estaba matando alrededor de un 3% de los condenados. De cientos de miles de personas que fueron llevadas ante un tribunal de la Inquisición y juzgadas, dependiendo de la versión que miréis, algunos ponen la cifra más alta en unos 10.000, otros la ponen en 2.500 personas. En 3 siglos, 2.500 personas. ¡Qué puta masacre! O sea, tenías más probabilidades de caerte de un barranco y abrirte la sesera que de que te agarrara un inquisidor y te matara por hereje. Porque además este es el cachondeo. Lo que han trasladado en la leyenda negra los enemigos de España, los anglosajones, los franceses, los holandeses, es precisamente lo que ellos hacían. Es que esas brutalidades y esas barbaridades que se tiene hoy en día que hacía la Inquisición, la hizo la Inquisición protestante. En lo que hoy es Estados Unidos, en la Nueva Inglaterra también. La quema de las brujas de Salem es algo conocido y no es por nada. Se mataron a decenas de miles de personas, a cientos de miles de personas. En Alemania la cosa era, pero un no acabar. Parece que quisieran ganarle la carrera a la peste negra que hubo años antes, siglos antes. Es decir,
algo completamente rocambolesco, porque para que te matara la Inquisición protestante hacía falta poco. Y yo no estoy pintando aquí un tipo de leyenda rosa, yo no estoy negando que se matara gente y que se juzgara, y que a mí me parezca aberrante que por una cuestión de fe se mate gente, se le despoje de sus bienes o se le castigue, pero por el amor de Dios. Lo de la Inquisición española fue algo mucho más blando y justo, entendiendo los términos legales que tenemos hoy en día, que hubo. Tal cual. Para empezar, porque en la fe católica se tiene mucho más arraigada la idea del perdón, de la redención. Bueno, sí, has pecado, la has liado, pero yo te doy el perdón, Ve con Dios, sé un buen cristiano. Cosa que en la fe protestante no se ha tenido. Has pecado, pues vas a pillar como un cerdo, lo tuyo no tiene reparo. Has ofendido a los tuyos, has ofendido a Dios, y aquí te vamos a juzgar en el nombre del Señor. Es que es una diferencia clarísima. Por lo tanto, en realidad, en la Inquisición española, contrario a lo que se muestra en esta película, el juicio que se hacía, pese a ser sumario, tenía bastantes más garantías. Tanto es así que lo que juzgaba el inquisidor... A ver, ¿inquisición de qué viene? Es que en nuestro propio idioma lo tenemos, de inquirir. ¿Inquirir qué es? Preguntar, interrogar a alguien, es lo que hacía el inquisidor, es lo que... Al menos aquí sí correctamente se muestra que hacía el inquisidor de esta película. Es decir, se sentaba la persona acusada de herejía y se le hacía una serie de preguntas. Si la persona reconocía haber pecado en herejía, entonces se le podía juzgar. Si no, no. Tú no podías ser, no sé, musulmán y que viniera la Inquisición a juzgarte, porque tú no eras cristiano. La Inquisición solo podía juzgar a una persona cristiana. Un protestante ante un católico era un hereje, y un católico ante un protestante también era un hereje. Es que eran cosas de época. Los dos tipos de fe se peleaban por ser la verdadera. Los católicos con el Papa en Roma y los protestantes, y bueno, todas las variantes pequeñitas que hubo. Luteranos, presbiterianos, en fin, heterodoxos. Y estos grupos, estas sectas de gente que no seguían la fe católica eran herejes. Así que si a ti te veían con la cruz, pero que no le estabas rindiendo tributo a la fe católica, entonces te juzgaba un inquisidor. Y lo de la brujería fue de los casos más anecdóticos de todos. Porque ser brujo, bruja, ¿qué era exactamente? O sea, ¿de qué se acusaba a brujería? Si bastaba muchas veces con negar los cargos y el inquisidor te perdonaba. Es verdad que hubo ejecuciones, pero es más, muchas de las ejecuciones que se atribuían en la pira, es decir, en el fuego, ni siquiera quemaron a la persona de verdad. Se quemaba un muñeco a escala real de la persona para simbolizar su alma. No siempre se llegaba a quemar a la persona. De hecho, muchas veces tampoco se quemaba a la persona viva, porque antes de meterlo en la pira, se le ejecutaba con el garrote vil. Que en España seguramente muchos lo recordaréis, porque en el franquismo se recuperó ese tipo de ejecución que era espantosa. Es decir, se sentaba al acusado o se le ponía de pie atado a un palo. El palo tenía un agujero que estaba alineado con la nuca, y a través de ahí un hombre, generalmente experimentado fuerte, metía mástil, una parte redonda de madera, lo clavaba en la nuca y iba girando lentamente, abriendo la carne hasta quebrar las vértebras de la columna. Y el que tenía suerte moría rápido, el que no, hasta que se asfixiaba, podía estar horas agonizando. Una vez pasado por el garrote, luego se mandaba al acusado a la pira. Por eso digo que muchas veces ya estaban muertos. Y sí, obviamente en el garrote vil se sufre mucho, pero os digo yo que morir quemados es de las muertes más dolorosas que hay. Creo que lo único más doloroso a morir quemado es morir hervido. Pero hasta que las llamas abrasan, vamos, en fin, todas las partes sensibles de la piel, te puedes tirar gritando y agonizando el rato que sea. Bueno, eso sí, el fuego no quema tus cuerdas vocales y te quedas sin poder ni siquiera gritar. Es decir, es una muerte atroz, pero o se quemaban muñecos o a ejecutados que ya estaban muertos. Es decir, con lo cual, esa atrocidad de quemar a alguien vivo, sí, repito, sí ocurría, pero no fue tan frecuente como se dice. O sea, esas cifras estaban muy infladas. Y un inquisidor tampoco haría lo que hace el petardo este de la película, que yo no sé ni si es un inquisidor, porque se pone como que a tontear con las chavalas y luego a hacer que le representen el rito. ¿Qué puta absurdez es eso? Es decir, de hecho, es que la Inquisición ni siquiera ejecutaba a la gente. Lo hacía la orden real, es decir, las fuerzas del rey. Cuando la Inquisición sentaba a un acusado y le decía, muy bien, usted señor es culpable, se le encomendaba a la justicia real, al señor del feudo, al rey,
Y ellos eran los que ejecutaban a la persona, porque la Inquisición no tenía la potestad de matar a nadie. Repito, fe católica. No tiene nada que ver con el tema protestante. O sea, es que ni siquiera la Inquisición mataba. Bueno, sí, vale, mandar a alguien a la hoguera es lo mismo que hacerlo tú mismo, pero es que en la praxis ni siquiera ocurriría la pedorrada que se sacan en esta película. Preguntaron a unas chavalas, además, menores de edad, que creo que ni siquiera se hacía eso. Es que, repito, si eran católicas... Perdón, si eran cristianas se les podía juzgar. Pero es que en ningún momento se habla de la fe de esas chicas. De si creen en Dios o no. Simplemente se les dice, sois brujas, ¿verdad que sois brujas? Que vais al bosque ahí a follar con Belcebú. Pues venga, acusaos entre vosotras. O sea, una locura. O sea, es que se puede hacer mal un retrato de la Inquisición. Se puede ser leyenda negrista hasta el tuétano. Pero lo de esta película es que ofende hasta el más idiota. O sea, habría que ser deficiente mental, para haberse leído un libro de historia y por lo menos quererse la mitad de lo que se enseña en esta película. O sea, es que es un disparate. La Inquisición no solo iba a matar. Muchas veces te podían condenar a pagar una multa. Muchas veces te podían condenar a galeras, que también era una jodienda ir a galeras, es decir, a estos barcos en los que estabas ahí rema, y rema, y rema. Un tipo de castigo, por cierto, que era romano, que ya se implantaba en la Roma cristiana, del tercio final del Imperio Romano. De ahí venía. Otras veces te podían incautar los bienes, otras veces el castigo se quedaba en unos latigazos en la espalda. Bueno, sí, te dan duro y como mucho te desmayas, pero no te matan. Y muchas de estas armas de tortura... ¡Uy! La dama de hierro, no sé si la habéis visto alguna vez, que es como un sarcófago, un ataúd, que cuando se abre, por un lado tiene pinchos, entonces se supone que te metían dentro y te hacían, venga, ¡paca! Y te cerraban el... Bueno, esto que parodiaban tan graciosamente los Monty Python. Mitos, mentiras, mierdas que se diseñaron y que están en museos de la Inquisición que jamás se utilizaron en esa época. Algunas sí, ciertas. Torturas de brujas que se hicieron, como por ejemplo insuflarles agua por el recto, meterles ratas, sentarlas en el potro, sí, pero repito, barbaridades hechas en Alemania, en Inglaterra, en Francia, es decir, en la Europa protestante. Tal cual. Todas estas mierdas que alimentan las mayores fantasías porno de hoy en día, que te tiro cera, que te siento aquí, que te meto esto por detrás. Es que eso no lo hacía la Inquisición española. O sea, es que ya fue desmentido hace 100 años esta mierda, y que vengan estas películas a Netflix o a cartelera es un puto insulto a la inteligencia. ¿Vale? Es que es absurdo. Es más, y ya con esto termino. Bastaba con arrepentirse y pedir perdón, dependiendo de la gravedad de la acusación, para que la Inquisición te perdonase. Ah, bueno, la has liado, bueno, pide perdón, arrepiéntete. Coño, el famoso juicio a Galileo, que le decían que era un tarado y que iba en contra de la Iglesia por el modelo geocéntrico y no el heliocéntrico. También otro mito, porque todos tenemos en el ideario que a Galileo lo mató la Inquisición. Mentira. Su frase de "pero en realidad se mueve", mentira. Hay muchos registros que dicen que Galileo murió de viejo. Sí, es verdad que tuvo pleito con la Inquisición por cuestionar su autoridad, pero no le mataron. Entonces bastaba con arrepentirse para que la Inquisición te perdonase. Ahora, si eras reincidente, es decir, si decías, sí, me arrepiento ante Dios, ahora soy un católico converso, y luego te pillaban por ahí liándola, follándote una cabra en el monte con un pentagrama aquí en la frente, o practicando alguna variante protestante, luterana, que no era católica, te decían, ven aquí. Y si te pasabas de listo, ahí sí te quemaban o te mandaban garrote. O te daban de hostias buenas, por sinvergüenza. Porque bueno, sea justo o no, coño, si te has arrepentido, pues al menos arrepiéntete, o al menos sé discreto, coño, que no te pillen, ¿no? Si es que hay tantas salvajadas de las que se podría hablar, pero es que esta mierda me toca los huevos porque es mentira. Ya está. Y hubo sanguinarios, pero es que fijaos que en el ideario colectivo esto de la Inquisición era algo moderno, y hubo hasta algunos inquisidores que fueron asesinados por inquisidores, que luego fueron tratados como mártires en el siglo XVIII. Y los católicos y los cristianos los tenían como muy buenos cristianos. Y eran inquisidores que torturaban y mataban gente. O sea, es que... Pero claro, esta película es la típica pavada millennial posmoderna de juzgar lo de hace tropecientos años con la moral de hoy. Es decir, algo completamente anacrónico. Obviamente tú puedes retratar la realidad y a partir de ahí emitir un juicio de valor, sobre todo para recordar lo que no tiene que ocurrir. Pero cuando te estás inventando las cosas
Y encima con toda la desfachatez de que es una película española. Es que si esta película la hiciera un belga, o un holandés, o un inglés, diría, bueno, pues están jodiendo a España, no es su país, pues que nos digan de todo, ¿no? Pero encima tener a un petardo de estos que llegaban en barco a Argentina, como dice Alberto Fernández, argentino, es decir, por extensión hispano, burlándose de lo que en su día fue también su país, España. En fin, es que los más leyenda negristas, los que más odian España, españoles, si es que es la mierda de siempre. Tú busca un tío que hable mal de Francia y seguramente será inglés. Busca un tío que hable mal de Inglaterra y será francés. Pero tú busca a alguien que hable mal de España y será español. Es que no falla. No será ni austriaco, ni polaco, ni serbio, ni danés, ni alemán. Será español. Pues aquí tenemos la muestra y seguimos con la misma mierda y la misma tontería siempre, pegándonos el tiro en el pie. Pues nada, sigan ustedes que yo me bajo del barco. A mí no me interesan estas mierdas. O sea, que ya basta de propaganda y basta de tonterías. Porque con esta idea se podría hacer una buena historia. Lástima que todo sea puta mierda inventada. En fin, si os ha gustado la reseña, dadle like, compartid el vídeo, suscribiros si no lo habéis hecho, dejad por ahí un comentario. ¿Vosotros os creíais las mierdas de la leyenda negra? Venga, decidme la verdad, ponedme ahí en los comentarios. Venga, va, sí, me lo creí. Lloré mucho cuando las mataron y las interrogaban, me lo creí. Ay, puto inquisidor malito. Venga, decidme la verdad, no seáis sinvergüenza, no vengáis ahora con los comentarios. Sí, Oscar, es que yo ya lo sabía, yo he revisado fuentes. Decidme la verdad, no seáis sinvergüenza. Y en fin, suscribiros y si queréis acceder a ventajas exclusivas, pedir alguna reseña o lo que sea, pues tenéis aquí abajo el botón de unirse, el link a Patreon, el link a PayPal. Muchas gracias y no os dejéis juzgar por la Inquisición de mentira, ¿eh? Hasta luego.